La obsesión por distintas cosas se ha visto retratada varias veces dentro de distintos medios. Puede ser una obsesión a la limpieza o una obsesión hacia una persona, y esto a veces es tomado o como humor o como algo más serio para desarrollar algún que otro personaje. Este video iba a tratar sobre migajeros, pero siento que podemos abarcar más que simplemente esas palabras. Por ejemplo, casos de personajes obsesivos que son tomados como alivio cómico o como migajeros son Smithers, el cual vive fantaseando con Burns a pesar del horrible trato que le da, tanto así que cuando estuvo casado prácticamente priorizaba a su jefe y no permitía que hablaran mal de él, o si no estallaba en ira. Pero este momento, como casi todos los de Smithers, son eso, humor. Otro personaje que se me viene a la cabeza cuando de obsesiones enfermizas y cómicas se trata es Plankton, un personaje que prácticamente su concepto es el querer la fórmula secreta e idea miles de planes, hasta la letra Z, para conseguirla, debido a su fracaso como chef en el balde de carnada. Aunque podría intentar probar con otra cosa que no sea la cangreburger o la carnada, sigue con la idea de conseguir su susodicha fórmula a pesar de que con su intelecto podría crear algún ingrediente distinto. Aunque claro, nada superaría el amor que le proporciona Bob a las hamburguesas. Y hablando de amor, bueno, hay varios casos de este tipo dentro de la ficción. Hablemos de uno de esos personajes que primeramente su base entera era el estar para otra persona y perseguirla. Siendo Amy Rose un caso de esto mismo, pues su concepto como personaje era la fanática obsesiva del erizo azul, cosa que ha cambiado con los años. Ahora mismo tenemos una Amy que no ha dejado su amistad con Sonic de lado, pero no es el personaje de Sonic el que motiva a Amy como tal. No lo persigue como lo hacía antes, sino que ahora es su propio personaje. Series como Sonic Boom nos dan un personaje rico en cuanto a personalidad, y aunque exista ese interés amoroso entre ambos, no quita el hecho de que el personaje no se basa completamente en sus sentimientos hacia Sonic, pues vemos a una Amy que le gustan los toques femeninos y a su vez también disfruta de hacer el bien. En los juegos podríamos decir que también existió ese cambio, Sonic Force siendo el que recuerdo primeramente, pues vemos a una Amy formando una resistencia, cosa similar a lo que ocurre en los cómics donde ella lidera un grupo para combatir y aislar a la gente del Metal Virus. Este es un ejemplo de que el personaje de Amy tenía algo más que dar más allá de ser el personaje que está enamorado del protagonista. Y si de obsesiones por amor estamos hablando, Helga no se puede quedar atrás. No he visto mucho de A. Arnold, pero entiendo el contexto y la razón de su obsesión con el cabeza de balón. Helga es un personaje mucho más complejo que el chiste de la bully que en secreto está enamorada del protagonista, pues este concepto fue evolucionando y se le dio un trasfondo, cosa que nos hace entender del por qué el personaje es como es. De hecho, en el mismo capítulo donde Helga va con una psicóloga, nos dejan en claro su actuar actual. Su obsesión con Arnold es debido a su inestable núcleo familiar, pues al ser la segunda hija, esta fue dejada de lado por una hermana mayor que le daba un gran orgullo a sus padres al ser tan talentosa, haciendo que estos descuidaran a su segunda hija, tanto así que Helga tuvo que irse a la escuela ella sola, una niña yendo en un día lluvioso por las calles de una enorme ciudad. En el trayecto es bañada en lodo por los autos que pasan. El día parece ir tan mal para Helga que incluso un perro en el trayecto le roba su comida. Finalmente, Helga llega y es recibida por Arnold, el cual la cubre con su paraguas al verla empapada y le suelta un halago a su moño. Rato después, Arnold le da unas galletas al ver que no tenía que comer. Estos actos de gentileza son nuevos para Helga, es una atención que no recibía en su propia casa. Esto provoca que adquiera una obsesión disque amor con el cabeza de balón, y es totalmente comprensible, pues desde el punto de vista de Helga, Arnold es la primera persona en tratarla bien. Aunque no voy a negar que ese nivel de obsesión le haya llevado a disfrazarse del gusto amoroso de Arnold solamente para recibir su atención, pero eso es algo de lo que no pienso hablar. De algo que sí pienso hablar, y es algo que termina prácticamente en tragedia, es la obsesión de Mikasa por Eren. Y yo tengo unos problemitas con el personaje de Mikasa como tal. A mí me gusta el personaje, pero no me deja de parecer una persona que su única personalidad es Eren. Sí, nos dan el contexto de que esto se debe a su sangre Ackerman, y aparte que le quiere comer todo el morro a Eren y este no se deja. Sin embargo, hay otros ejemplos de esta misma sangre Ackerman actuando, como es el caso de Levi, pero supongo que al ser mujer le afecta más, no sé, misoginia. Sin embargo, esta obsesión tiene su sentido más allá de su sangre, pues fue Eren quien salvó a Mikasa cuando estaba a punto de morir. Un Eren que desde pequeño ya tenía pensamientos radicales. Supongo que el que te salve hace que las red flags no existan, pero bueno, lo que podemos destacar principalmente de estos dos es su misma conclusión.
Vamos a fingir que ese beso nunca existió por el bien de mi salud mental. La conclusión de estos dos fue de una forma trágica. Mikasa ciertamente estaba obsesionada con Eren, pero nunca dejó que eso le hiciera temblar el gatillo a la hora de darle muerte, pues Mikasa sabía que lo que estaba haciendo Eren estaba mal. A pesar de que fuera por el bien de los suyos, era un genocidio total, algo que ni siquiera el enorme amor de Mikasa hacia Eren podía obviar. Finalmente Mikasa acaba con el amor de su vida. Es una conclusión perfecta, diría yo, para estos dos. Mikasa superando ese amor obsesivo y finalmente acabando con aquel genocida. ¿Qué dije sobre el panel de ese beso, por Dios? Creo que todo esto hubiera sido excelente si no existiera ese primer plano del beso hacia la cabeza de Eren. Hace que me perturbe un poco. Pero hey, al menos se acabó con el genocida que aterrorizaba el mundo entero a pesar de su enorme obsesión y amor. ¿Sí o no, mi Naruto? Vamos a morir juntos, vamos a formar un corazón con nuestra sangre, en vez de ser un shonen deberíamos ser un BL, La obsesión de Naruto por Sasuke roza lo ridículo. En un principio pensaba en poner a Sakura, pero esta tipa con tal de que Naruto se olvide de la promesa que le hizo, se confesó a Naruto. Sin embargo, Naruto no dejó esa obsesión enfermiza que tuvo hacia Sasuke. Todos sus encuentros eran sobre tratar de salvarlo y hacer que regrese a la aldea, obviando totalmente lo que quería este otro. O sea, Naruto le decía, te vas a la aldea, quieras o no, mi amor, date vayo. Llega a tal punto de que con tal de que perdonen a Sasuke, se deja golpear por otros tipos que lo querían arrestar o matar, no me acuerdo. Todo por un tipo con el que con suerte interactuaba. Sus interacciones cuando eran niños era que lo veía de lejos, pero decía que esto era porque ambos estaban solos. Pero Naruto, somos tus amigos. Silencio, Shikamaru. Te mataré. Todo el concepto de Naruto persiguiendo a Sasuke para que vuelva a la aldea fue realmente una tontería. Una obsesión llevada al límite, pues Sasuke iba con la intención de matar a sus antiguos aliados y Naruto con la intención de hacer que regrese a la aldea en vez de ver el potencial asesino que se estaba creando. Prácticamente Sasuke tenía un horrible trato hacia Naruto, mientras que Naruto todavía tenía esa mentalidad de salvarlo. Y esto me recuerda a Ness de Blue Lock con Kaiser. A pesar de la horrible forma en la que le habla Kaiser a Ness, este mismo sigue con la idea de que quiere que Kaiser sea el mejor del mundo. En sus propias palabras, no tengo una razón para jugar al fútbol aparte de hacerte el mejor del mundo, Kaiser. Es tanta su devoción al tipo que su razón de jugar parece haberse distorsionado, pues al comienzo jugaba porque veía en el fútbol una forma de magia. Que un gol encienda las gradas y provoque tal emoción para Ness era mágico. Hasta que se le puso una pared en toda la cara y Kaiser lo sacó de ese trance, pidiéndole de una forma altanera que le diera los pases y así ganar. De a poco, escuchando a Kaiser, provocó que el sueño del mismo se volviera el suyo, dejando su propio individualismo por una persona que lo trataba como perdedor. Incluso en el partido del Bastard contra el PXG, Kaiser lo llama cerdo y que renunció al fútbol. Sin embargo, la pieza de la suerte cayó al final del partido justo para él en un momento de reflexión, donde se iba a rebelar contra Kaiser, lo cual hace pensar a uno que iba a finalmente salir de esa relación tóxica, hasta que leemos que espera que Kaiser esté justamente en el lugar donde iba a dar ese pase largo y que si estaba justo ahí podían intentarlo de nuevo. Ok, esto es súper gay, amigo, pero ¿qué tipo de manga de deporte no es gay? Volviendo al pase largo de Ness, al final el que recibió el pase fue Izagi, pues Kaiser no esperaba que Ness evolucionara, esperaba que se la pasara otra vez a él. Izagi fue el único en ver que Ness iba a despertar y dar un pase distinto a los que estaba acostumbrado el emperador, así marcando su gol. Y uno pensaría, oh, ahora Ness va a independizarse como jugador y dejará de estar atrás de Kaiser, ¿no? Pues no, puñetas, te callas, la obsesión de Ness hacia Kaiser es tanta que dice que va a hechizar su alma rota y... Tss, amigo, sal de ahí, por favor. Ahora cambiemos un poco el tema de la obsesión hacia una persona y enfoquémonos en una obsesión más personal, más emocional. Enfoquémonos en el deseo de venganza de Ellie de The Last of Us. A pesar de toda la polémica armada a través de este juego, tengo que decir que la idea era bastante prometedora, solamente no supieron cómo enfocar bien ciertos apartados. Pero a lo que venimos, la obsesión de Ellie por vengar a Joel fue dañina para su propia vida. Tenemos todo el contexto previo de que Ellie estuvo resentida con Joel por no haberle dejado salvar el mundo, por haberle negado su voto a decidir su propio destino,
y por ello estuvo enojada con él mismo durante un buen tiempo. A pesar de eso, Ellie quería intentar volver a conectar con Joel. La misma lo dice un día antes de que Joel muriera. Su obsesión de venganza va más allá de haberse enterado de la muerte de su padre adoptivo. Esto es más profundo que solamente eso, pues ella fue la que presenció su muerte, lo que hace que ella, en un acto de arrepentimiento por no haber podido convivir más tiempo con él y que se lo arrebataran de una forma tan cruel, decide emprender su viaje en busca de los asesinos de Joel. Este viaje fue ridículamente largo hasta llegar con la perpetuadora, Abby. Aunque el viaje haya sido extenso, no sirvió de mucho tampoco, pues Ellie se estaba percatando de que en su búsqueda se estaba perdiendo a sí misma, a tal punto de lograr sacar información de formas desagradables. Su punto cúlmine es cuando termina con la vida de una de las amigas de Abby, la cual estaba embarazada. Eso la hace cuestionarse todo lo que estuvo haciendo. Sin embargo, es arrinconada por la misma Abby, la cual está en busca de venganza por todos sus aliados caídos. Sin embargo, a diferencia de Ellie, Abby aprendió que la venganza no es algo que le vaya a aliviar. Cortó de raíz aquello, cosa que en el futuro le iba a beneficiar a diferencia de Ellie, la cual, tras su fracaso, volvió a casa. Sin embargo, las pesadillas la seguían atormentando. La muerte de Joel estaba acabando con su sanidad mental. A pesar de tener ahora a una pareja y un hijo, ella decide emprender camino en busca de Abby nuevamente. Quería finalmente librarse de esa carga, lo que la lleva a una pelea con la tipa que le arrebató a su padre. Ambas se encontraban peleando hasta que finalmente Ellie está a punto de tomar su venganza, pero la deja ir. Y más allá de si esto fue una buena o mala decisión, el punto aquí es que esa obsesión derivada del trauma terminó por dejar a Ellie más sola de lo que estaba. Pues al regresar a casa sin haber perpetuado su tan ansiada venganza, lo único que se encuentra es un hogar vacío. Dina, su pareja, se había ido de esa casa, pensando tal vez que Ellie había muerto o solamente se fue enojada después de que Ellie la abandonara. Sea cual sea el motivo, esa obsesiva venganza la llevó a la completa soledad. Y luego tenemos personajes como Denji, el cual su obsesión es la paja. Me gusta mucho Chainsaw Man. Como hemos visto a lo largo de todo este video, hay personajes cuya obsesión tiene un trasfondo detrás, y a su vez superan eso y logran avanzar. Mientras que también existen otros casos donde no parece que tengan remedio y son tomados como chistes. Y a su vez tenemos una obsesión que lleva al personaje a su propia miseria. Sin embargo, hay otro tipo de obsesión que podemos tratar. Estas son las que logran hacer que la historia avance y progrese. Senku y Mao Mao son el caso perfecto de lo que hablo. Sí, ellos tienen una fuerte emoción por lo que les gusta y eso está bien, pero hay que admitir que roza lo obsesivo. Mao Mao es la loca fanática de los venenos. Esto hace que toda la trama inicial se empiece a mover, desde que descubrió la razón de la muerte del bebé de una de las cortesanas del emperador hasta el momento en el que se descubre la traición cometida que iba a acabar con la vida de Hinji. ¿Jinchi? Ahí no sé. Todo esto gracias a esa obsesión que tiene, se pudieron evitar varias tragedias gracias a la loquita adicta a los venenos. Mientras que en Doctor Stone la ciencia es lo que mueve todo su mundo, pues es gracias a la curiosidad de Senku que logró volverse alguien demasiado intelectual, al punto de que estuvo contando por 3000 años, segundo por segundo, hasta despetrificarse, una hazaña ridícula. Tras despertar, empezó a trabajar para sobrevivir y finalmente ir de a poco hasta llegar a una era actual. La esencia es el motor de Doctor Stone. Es este amor por la ciencia que hace que Tsukasa intente acabar con Senku, lo que nos da las primeras 2 temporadas del anime. Es la ciencia lo que ayuda a los protagonistas a avanzar. En la Isla del Tesoro es ese amor que compartía Senku con su padre por la ciencia lo que hace que obtengan el platino para hacer más suero despetrificador. Esa obsesión que comparte Senku gracias a la ciencia provoca que Suika pueda revivirlos después de 7 años petrificados. En estos casos, la obsesión es la que mueve toda la trama, lo cual nos deja ver que no es del todo mala. Sí, mucho en exceso es malo, pero hay casos donde puede ser útil de igual forma. Y si tienes más personajes obsesivos, coméntalos, a mí se me acabaron las ideas. Sin duda disfruté hacer este video y tal vez me proponga hacer más de este estilo. Sin mucho más que decir, yo soy Globos y espero hayan disfrutado de este rincón audiovisual.